Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que la Red Internacional de Aliados Educativos tiene para ustedes. Sin duda alguna es un espacio que aprendemos sobre todo mucho de muchos expertos en diferentes áreas y justamente en este momento, como siempre, les saludo Osvaldo Gómez y en este momento pues quiero darle la bienvenida a la doctora Teresita Alzate, quien es una nutricionista dietista con una maestría en educación y un doctorado en acciones pedagógicas y desarrollo comunitario, que nos acompaña justamente para hablarnos de muchos temas. Gracias, doctora, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ustedes, a la RIAE por la invitación y bueno, deseo compartir lo que ustedes deseen y que ojalá sea de interés para la audiencia. Gracias, doctora. Pues bueno, nos acompaña desde Colombia y es un gusto para nosotros tenerla en este espacio de Aprendiendo con los Expertos. Vamos a aprender mucho en este episodio y pues, doctora Teresita, quisiéramos preguntarle un poco acerca de su trayectoria profesional, acerca del interés que nació en usted por la educación, pero sobre todo por la nutrición. ¿Cómo comienza ese deseo y que hasta ahora en día permanece y sigue contribuyendo a este espacio que es bien importante para todos a nivel mundial? Bueno, yo creo que la nutrición surgió como interés de parte de mamá, porque prácticamente era un tipo de narrativa permanente en el sentido de que todo lo que nos servía en el plato era muy nutritivo y que había mucha gente con hambrunas en muchas partes del mundo, principalmente en África, etcétera. Entonces, siempre quería saber si era tan importante realmente lo alimentario, si tenía tantas propiedades lo que ella decía que era muy nutritivo, etcétera. Y siempre creí que si aportaba desde ahí, desde saber de nutrición, podía hacer un servicio social. Entonces fue como ligarse esas dos cosas y cuando salí obviamente de bachillerato, postulé a la universidad y en primera instancia fue la nutrición y en segunda la odontología, que casi siempre era al revés, pero en mí fue todo lo contrario. Si no pasaba a una, pues podía pasar a odontología porque siempre el área de la salud me llamó la atención como servicio. Ya la parte de educación, eso es otro cuento y es que yo creo que venía predestinada para ser educadora. Eh, Nací el Día del Maestro en fecha en Colombia, un 15 de mayo. 15 de mayo en Colombia. En Colombia se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo. Ese día nací yo. Y desde chiquita me cuentan, muy pequeñita, que mi papá nos filaba, que éramos bastantes hermanos, y nos preguntaba qué queríamos ser cuando grandes. Y yo siempre dije que quería ser señorita. En Colombia, señorita en esa época era ser maestra. Ok. Porque todos llegaban de la escuela diciendo la señorita me dijo, la seño enseñó, la seño tal cosa. Y yo quería ser seño desde pequeña. Entonces fue como eso. Ya en quinto de bachillerato podía postular a una, digamos, a un colegio especial normal y se llamaba Normal de Señoritas, justamente. No me recibieron lastimosamente porque tenía muy buen promedio académico, pero tenía un poco de mala disciplina porque siempre fui muy contestataria, muy preguntona, pero siempre quedó en mí el deseo de ser educadora. Cuando ya me gradué de nutricionista, regresé a la universidad a trabajar 5 años después, siempre me empezó a interpelar el hecho de que siendo buena profesional me habían contactado en la universidad, pero no era pedagoga. ¿Y cómo iba a ser aquello que se esperaba que lo hiciera muy bien hecho? Entonces, siempre pensé en hacer la maestría en educación. Cuando ya hice la maestría en educación y empecé a ver teorías, modelos, enfoques y demás, vi que eh, se necesitaba saber mucho más y ya por eso fui a España a hacer el doctorado y ese es todo el caminito que he hecho. Cuando hice acciones pedagógicas y desarrollo comunitario como eje de mi doctorado y como doctorado mismo, pues creo que fue como la
máxima satisfacción del deber cumplido de formación para seguir estudiando, porque no, el camino no se termina todos los días. Hay mucho en pedagogía, mucho en didáctica, en enseñabilidad y educabilidad. Ok, maestro Teresita, sin duda alguna es una trayectoria bastante amplia en la que se ha especializado, se ha cumplido cada una de sus metas y déjenme decirles que tenemos a una figura de primer nivel aquí con nosotros en la red. Mirábamos su currículum y bastante extenso, ha participado en talleres, ha participado en conferencias, ha impartido muchas clases en muchos lugares y ha contribuido sobre todo en el tema de la alimentación, de tal modo que podría comentarnos un poquito de lo que sucede en el año de 1993, que lleva usted a cabo a fundar justamente el grupo de estudio en educación alimentaria y nutricional, en el año de 1993, y que después se convertiría en el 2009 la creación del semillero en investigación interdisciplinaria. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo nació ese deseo? ¿Ya fusionó todo para, en fin, terminar con una de estas grandes hazañas que ha dejado mucho a la educación y a la nutrición? Bueno, nos remontamos a mis primeros años de ejercicio docente. Y realmente no fui yo la que tuvo la idea de fundar el grupo de estudio en educación alimentaria y nutricional. Fue una alumna mía que, digamos, tenía mucha afinidad por la educación alimentaria y nutricional, y desde que empezó a ver el curso conmigo decía que bueno tener un grupo de estudio. Y claro, yo presta, entonces le dije, vamos a organizarlo, nos vamos a montar como grupo. Y fue el primer grupo que se fundó en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Ella, esa estudiante, inclusive murió siendo muy joven por un cáncer, motivo por el cual siempre le hago pues como el honor de reconocerle a ella esa voz, esa semilla de gestación. Y fueron muchos estudiantes los que se unieron a formar el grupo como cofundadores, y ya hoy por hoy, mira, tenemos ya 41 años prácticamente de estar, 31 años de estar en este camino, ¿sí? Nosotros, realmente el grupo se formó para fortalecer las habilidades, las capacidades educativas de los nutricionistas dietistas. Ese fue básicamente el enfoque. Ya en 2009, cuando regreso de mi doctorado, entonces encontré un grupo muy centrado en solo lo temático, pero ya le quisimos impregnar, digamos, un asunto investigativo, porque realmente la educación implica de suyo investigación formativa. Entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué debilidades, qué dificultades, qué fortalezas y cómo fortalecerlas más? ¿Cómo superar aquello que no sea fácil dentro de la educación? Entonces, todo eso implica procesos rigurosos de investigación. Y ahí en ese año 2009 formamos lo que es el Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Educación para la Salud y Educación Nutricional. Es decir, que en 2009 entendimos que no, la educación nutricional o educación alimentaria y nutricional no era un asunto ajeno, distinto o a la par de la educación en el sentido amplio, sino que lo asumimos como una postura justamente respecto al papel del educador, al papel de los medios, al papel del educando, a cómo se dialectiza ese asunto, y que debería ser atravesado por investigación pedagógica. Entonces, ese año, obviamente, conformamos ya lo que es el semillero, que por un lado va el grupo de investigación que tiene académicos, profesionales. Como es interdisciplinario, pues pudimos dar el abordaje, y en ese grupo que lidero, que está en
digamos, en el nivel alto de la clasificación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. En ese grupo pues tenemos nutricionistas, tenemos odontólogos, salubristas, epidemiólogos, comunicadores y zootecnistas, además de experto en TIC, una experta en pedagogía propiamente. Entonces es un grupo muy diverso que busca abordar la complejidad de ese asunto, porque la nutrición es un asunto complejo. Si nos vamos a entender desde la perspectiva de Morán, Edgar Morán nos habla de toda esa complejidad y las dificultades para ese abordaje. Pero si nos vamos a la educación, todavía el asunto es más complejo, porque es de seres humanos situados en contextos, en historias de vida, en condiciones de entorno, en condiciones de política. Entonces, un poco lo que, digamos, hicimos fue atender, y eso es lo que busca nuestro grupo de investigación, adentrarse, profundizar, indagar, interpelar la educación como tal, y la educación para la salud, en el campo de la salud, la terapéutica, etcétera, pero también la de los sujetos individuales o colectivos desde el campo, digamos, de lo que llamamos salud, ¿cierto? No de enfermedad. Entonces el campo es muy amplio y entonces hemos tenido pues ya múltiples promociones de estudiantes que se han formado y que han seguido el legado. De hecho, ya nuestro grupo de investigación tiene doctorado con línea de educación alimentaria y nutricional, tenemos maestría con línea de educación nutricional y acabamos de hacer parte de un reciente doctorado que vamos a hacer en educación y salud, donde estamos, digamos, como cogestores de ese doctorado y vamos a proponer para el año entrante una primera cohorte de un doctorado internacional, o sea, que se puede hacer con codirectores internacionales. Es un doctorado de 3 años, pues como que se facilita bastante para que la gente que desee, que anhele, que guste y resuene con este campo, pueda hacerlo. Sin duda alguna, una contribución para las futuras generaciones y para las presentes también, por supuesto, porque sabemos que no hablamos de enfermedades, sino hablamos de cuidar el cuerpo, que tiene que ver con qué comemos. Y no solamente cuidar el cuerpo, es que hoy por hoy la nutrición tiene que pensarse en términos de el individuo, su cuerpo, sus condiciones, la sociedad en la que vive, pero también el ambiente. Ahora, el asunto de la sostenibilidad es un asunto que nos toca y nos llega, y en ella lo alimentario tiene mucho que ver y que decir. Porque todo contribuye a una buena rama de la alimentación. Exactamente. Y hablando justamente de ese tema, ahora sí venimos al tema central, que es bastante importante también, y que queremos que nos hable acerca de la educación aplicada a la nutrición desde el currículo formal. Sabemos que, doctora Teresita, que se considera importante este tema, pero ¿por qué considerar que es fundamental para integrar la educación nutricional en el sistema educativo desde las tempranas edades? Bueno, realmente tiene mucho que ver con el concepto del autocuidado, del cuidado de los otros y del cuidado del ambiente. Si entendemos que todo lo que es salud corresponde o tiene relación directa con el estilo de vida con los hábitos, pues los hábitos se forman donde y con quién el sujeto vive. Entonces estamos hablando de que los niños viven en casa, aprenden de los padres, aprenden de los hermanitos. Entonces, casi que los enseñantes, por decirlo de alguna manera, los profesores significativos en casa son los padres. Pero los niños, cuando van creciendo, viven más tiempo en el colegio que en la casa. Sí, claro. Y se va haciendo muy fuerte ese espacio porque los niños allí aprenden y practican lo que aprenden. Entonces,
Ese aprendizaje se da desde el conocimiento, desde lo que les enseñan en el aula, pero también de lo que ellos aprenden de los otros por sus prácticas, por sus comportamientos, por sus actitudes y demás. Entonces, si el niño pasa la mayor parte del tiempo, el niño, la niña, voy a hablar en genérico, si pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, ese es el espacio justo en el que el niño está absorbiendo todo aquello. Conocimiento. Conocimientos. Y eso, pues obviamente, si lo aprovechamos intencionadamente, desde el currículo, desde lo que se le enseña en los cursos, en las materias, en las clases, es fundamental. Pero además, si él ve que el entorno escolar, que ese ambiente escolar es propicio para que él aplique aquello que aprende en aula, pues sería coherente, correspondiente y de un impacto muy significativo en ese aprendizaje. Entonces, el reto está ahí, en que realmente la literatura, los estudios lo que muestran mucho es que, por un lado, se les enseña realmente a una alimentación sana, a unas condiciones de seguridad y soberanía alimentaria, pero que se cuide también el medio ambiente, que no se deteriore, etc. Y que a la vez el chico tenga oportunidad de practicar, de poner en situación, inclusive, de lo que come y le ofrecen desde el colegio. Entonces, sería esa la coherencia, que los oferentes de alimentos, desde la tienda, los kioscos escolares y demás, desde los programas de alimentación escolar, pues tuvieran esas condiciones de alimentación saludable, sustentable y sostenible, para que él vea coherencia en el aprendizaje y forma de aplicarlo. Si no encuentra eso, entonces prácticamente damos por hecho de que lo que se enseña, a veces de manera tradicional, o se enseña de manera aislada, no tiene el efecto porque no está situado en condiciones de vida del estudiante, de la familia de ese estudiante. Entonces, cuando hablamos de currículo, no es temáticas aisladas, conceptos aislados, sino que se converse, se reflexione, se propicie que el estudiante cuente cómo lo hacen en su casa, cómo lo hace él, qué percepciones tiene, qué conceptos tiene, etc. Eso sería lo fundamental, para que él, a la luz de lo que los otros chicos cuenten, los demás compañeros vayan contando, se vaya dando una reflexión, una co-creación, una recreación, por decir algo, de ese conocimiento y se pueda dar aplicado. Porque una cosa es lo que dice el plato del buen vivir. En Colombia se llama el plato saludable, pero ¿cuál es el concepto que cada uno tiene de ese plato? ¿Cómo es? Yo me he encontrado interpretaciones como estas, doctora, ¿y cómo puede uno comerse todo eso del plato en una misma sentada, en una misma comida? Se asume y ese es el concepto de plato. Entonces, si no lo ponemos a conversar para poder quitar los mitos, las presunciones, los prejuicios y demás, pues lo que podemos dar cuenta es que estamos enseñando cosas que se vuelven difíciles para la gente comprender y para aplicar. Efectivamente. En ese sentido, el currículo debe tener elementos que tienen todo esto, pero de manera conversacional, reflexionada y con posibilidad de aplicación en casa, quizás. Entonces son los estudiantes casi que los últimos sujetos, pero ahí hay unos mediadores y son los profesores. ¿Cómo capacitar para que esos profesores no transmitan el plato del buen vivir como aparece en las guías alimentarias, ¿sí? Sino que él las comprenda muy bien, ese docente, las comprenda muy bien, tenga esa oportunidad de reflexionar, de interpelar, de debatir un poco para poder enseñar. Si no se hace eso,
con ellos, pues difícilmente podemos como lograr una toma de conciencia respecto a eso de que es alimentario y que es salud. Claro, y aquí en México, por supuesto, se llama el plato del buen comer. Entonces, Del buen igual, comer. ¿no? Recuerdo que en las escuelas enseñan en una materia, pero es como que muy así nada más. Esto es lo que hay que comer y ya. Pero no se lleva justamente a esta consecuencia de hacerlo en casa, de hacerlo en la escuela, o sea, de practicar justamente todos esos conocimientos aplicados, sino nada más nos dicen, pues ahí conózcanlo, ¿no? Y ese es el plato y ya. Y claro, si es que en otro país se llama es plato del buen vivir, sí. Aquí es plato del buen comer, en Colombia el plato saludable, por ejemplo. Pero mira lo que es, comprender que lo que dice ese plato es el plato pero del día. No necesariamente es que en una sentada, en una merienda, en un almuerzo o en una cena yo me vaya a comer todo eso. Todo lo que aparece. Todo lo que aparece ahí. Entonces, ¿cómo y qué características y qué compone cada uno de esos grupos de alimentos que aparecen en ese plato? Eso sería de una importancia crucial, sobre todo en un currículo situado, y sobre todo porque México, por ejemplo, tiene tantísimas culturas, todas tan ricas, Sí. pero cada una tiene sus particularidades y cómo aplicar eso, cómo tener en cuenta esos conocimientos, esas prácticas, para que, digamos, las combinaciones, las formas de preparación se conversen con aquello que es saludable, ¿cierto? Sí, De claro. cómo hacerlas y cómo rescatar esas preparaciones de origen y que los chicos, digamos, entiendan en contravía de lo que son los productos ultraprocesados, Que son dañinos para las... completamente Malísimos. malísimos para la salud, que comprendan cómo adecuar y qué de aquello que es el plato del buen comer se rescata y cómo juega su propia cultura en favor de su salud, de la alimentación en sentido amplio y del planeta también. Porque si yo casi que podría decir, Osvaldo, lo siguiente. Tenemos una corriente de jóvenes muy proclives a la lucha contra el cambio climático, pero también muy proclives a consumo de productos empaquetados. Y esos productos empaquetados generan una cantidad de huellas de CO2 impresionantes. Y los empaques, los productos mismos, etc. Entonces, por un lado un discurso, por el otro lado unas acciones en contravía, ¿cierto? Entonces aquí sí creo yo que los currículos serían básicos y desde primaria, desde la educación inicial, los chicos se vean invitados a conversar, a reflexionar sobre estos temas, más que aprender de manera literal que la leche tiene tales y tales compuestos, nutrientes y micronutrientes. Es qué condiciones y cómo es que se produce, qué riesgos, qué ventajas, Y qué qué impacto bondades tiene también y qué el impacto. ambiente, Claro que sí. que es Todo eso. importante, ¿no? Y bien lo dice maestra Teresita. Sin duda alguna, es un desafío enorme poder llevar todos esos conocimientos al aula y que el docente justamente pueda implementarlos, porque ya decíamos, cada país tiene diferentes culturas en la manera de comer, en la manera de cómo cultivar, pero ahora yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los mayores desafíos que ha encontrado en su trayectoria al presentar estos planes que sin duda alguna son planes que van a formar a las nuevas generaciones a ser más conscientes de lo que comemos, de cómo se cultivan, de cómo se hacen, porque por ejemplo los productos ultraprocesados que son dañísimos, muchos pequeños desde casa, decía, ¿no? Los primeros que enseñan en casa son los padres y de los padres se aprende y muchos niños desde pequeños comienzan a absorber todo lo que el papá le da, todo lo que el papá le pone en la mesa, el niño lo come, ¿no? Pero bueno sería que cada institución, cada escuela, desde primaria, desde si se pudiese, ¿no? Desde la edad preescolar, pudiesen ellos tener estas herramientas y que los niños sepan
qué es lo que hay que hacer y sobre todo reflexionar, ¿no? Sí, hay que comer esto, pero ¿cómo se produce? ¿Y cuáles son los daños que causan al cambio climático? Pero ¿cuáles son esos desafíos que usted ha enfrentado en estos procesos de trayectoria que ha tenido? Digamos que los principales desafíos están encarnados en dos tipos de sujetos, de personas: los docentes y los padres de familia. Pero los docentes no porque es que no quieran. Es que hay unos asuntos de política educativa que, digamos, casi que les han invitado a entender que es una carga más la educación alimentaria y nutricional, que tienen que hacer más cuando se da esa posibilidad, porque hay otros que simplemente entienden que es un contenido más y nada que ver, como si estuvieran enseñando física cuántica, cualquier cosa, pero por fuera, que no atañe a su diario vivir. Entonces, digamos que para los profesores, sentir y tomarlo muy en son de responsabilidad propia, de asumir proyectos con los estudiantes, ha sido bastante difícil, porque a veces no se les favorece a los docentes que tengan unas condiciones que les permitan desarrollar esos proyectos y que les disminuyan otro tipo de cargas. Entonces, un profesor al que se le pasan un montón de tareas que son adicionales a aquello para lo cual es el ejercicio de su labor concretamente. Entonces, un profesor que sienta que debe acompañar en el restaurante escolar a los estudiantes, cómo enseñarles, cómo participar, se vuelve una carga si no se le da un tiempo, digamos, se les reconoce ese tiempo y esas condiciones y hasta se le estimula con algo, ¿cierto? En tiempo, etcétera, son muchas cosas. Otro asunto muy importante es el nivel de conocimientos que tienen los profesores. A veces, y aquí en México, se está haciendo desde Hidalgo, propiamente, por el profesor Marcos Galván y su grupo, un estudio justamente, y hay un observatorio sobre ambientes alimentarios escolares. Y lo que están tratando justamente de identificar son las condiciones, los factores que favorecen o bloquean que el docente sea capaz de enseñar sobre alimentación y nutrición, que sea el responsable de dar ese curso o esas temáticas, esos módulos que tienen que ver con educación alimentaria. Y encontramos que eso que llamamos autoeficacia, esa capacidad de decir sí, yo puedo o no puedo, hasta dónde puedo, etcétera, esa autoeficacia está muy limitada por el nivel de conocimientos reales, conocimientos que pasen de ser enciclopédicos, teóricos. Entonces, entre más conocimiento tiene el docente, más lo puede aplicar, más práctica vivencial tenga, más posibilidades de que esos niveles de autoeficacia sean altos. Entonces, en esa medida, casi que la disposición para enseñar va cambiando y va subiendo a medida que se va formando, que se va fortaleciendo en su capacidad docente. ¿Eso qué implica entonces? Tener capacitación docente y una capacitación orientada, vivencial, experiencial, que le permita incluso al docente solucionar sus propias dudas, Sí, claro. sus propios problemas de aplicación inclusive de lo alimentario en su casa, en su propio hogar, porque el docente se tiene que sentir capaz de transformar su propia forma de vivir, porque él no es un sujeto ajeno a que también se enferme por condiciones alimentarias, Claro. ¿cierto? Y a que perpetúen sus propios hijos y su familia hábitos alimentarios, estilos de vida que no corresponden con lo que es saludable, desde su propia perspectiva y demás. Recuerdo que algo que dice muy cierto. Recuerdo que un tiempo en donde me tocó la oportunidad de estudiar mi parte de mi formación, un día los docentes en una junta dijeron, ¿saben qué? Estamos viendo que los alumnos
están consumiendo demasiadas comidas que no deben consumirse. Entonces entró como un proceso de inspección y entonces uno iba justamente a la cafetería y lo único que encontraba uno era verduras, era fruta, era agua de frutas, o sea, se habían eliminado muchas cosas y llegó el momento en que inclusive los mismos docentes era como que muchos de ellos pues consumían bebidas embotelladas y todo y era así de que ya llegaban y miraban y pues bueno, un vaso de jugo de naranja o un vaso de agua de sandía. Entonces ya empezaban también ellos como que a consumir productos saludables. Y bien lo dicen, ¿no? El docente tiene que capacitarse, pero no solamente capacitarse, sino también llevar esos conocimientos al mundo real para poder enseñar a todos los alumnos a que también deben ser propicios al cuidado de nuestra salud y de nuestro planeta, por supuesto. Es que los estudiantes aprenden más por lo que el maestro hace que por lo que el maestro dice. Claro. Entonces, si ven que hay coherencia entre lo que el maestro está enseñando y lo que él está haciendo, los estudiantes tienen ese aprendizaje logrado. Otro asunto importante con el profesorado es que esa relación con la familia. Todos los estudios hablan de que la transformación real se da si el profesor es capaz de convocar y de enseñar a través de escuela de padres o de otros mecanismos a que haya coherencia entre lo que se está enseñando en la escuela y lo que el niño puede aplicar en casa y desde casa. Entonces sí tiene que haber una línea directa de conversación entre padres de familia y maestros. Y eso es a veces, digamos, difícil, obviamente porque los profesores muchas veces se quejan de que los padres de familia no llegan, de que son resistentes a asistir a reuniones, a capacitaciones y demás. Entonces, casi que esos son desafíos permanentes, pero que hay que buscar estrategias y estrategias que no corresponden solamente al docente, sino a la política educativa e institucional. Las mismas directivas, cómo generar con los mismos padres de familia estrategias que convoquen, que atraigan y que sean de mutuo beneficio. Si uno no ve el beneficio en algo, difícilmente le apuesta a ese algo. Entonces hay que saber y lograr hacerle seguimiento, dar evidencia de eso, mostrar que sí, que se puede, que se aprende y que se puede practicar. Y para eso los mismos estudiantes y las mismas familias pueden ser voceros de ese tipo de asuntos. Bien dice, ¿no? La mejor enseñanza es a través del ejemplo. Así es. Lo que nosotros vemos es lo que tal practicamos. Ajá. Y maestra Teresita, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve el futuro para la educación alimentaria en los colegios? ¿Es posible llevar a cabo todos estos proyectos tan buenos que va a beneficiar a muchos, o sea, inclusive a nuestro propio planeta para que pueda recuperarse de las grandes situaciones en las que estamos viviendo? Exactamente, pues digamos que yo por naturaleza soy muy optimista, pero además creo que lo que venimos haciendo y se está haciendo en varios lugares del mundo, inclusive en este momento con la red de IED Vidas, la red de investigación en nutrición, en estilos de vida saludable propiamente, hemos venido dando pasitos precisamente en esa vía. El trabajo sobre ambientes alimentarios escolares, tanto aquí como en otros países, o sea, en Chile, Colombia, etcétera. En Brasil hay países que venimos trabajando y yo sí creo que hay una necesidad sentida. Los objetivos de desarrollo sostenible nos están hablando, requiriendo, y ahora toda investigación casi que presentemos tiene que ir en la vía de esos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales la salud y el bienestar están muy enfocados también a los asuntos de ambientes renovables, sostenibles, de evitar pérdidas y desperdicios de alimentos, de generar cada vez menos daño a la naturaleza, de aspectos que tienen que ver con
soberanía alimentaria, pero también con ciudadanía alimentaria y responsabilidad global, ¿sí? Entonces, esa sostenibilidad ambiental va muy de la mano de todo lo que trabajemos, enseñemos y todas estas generaciones que vayan asumiendo una postura distinta a la, digamos, depredadora que es la que nos antecede. Todo este tipo de tiempo de aquí para atrás ha sido muy depredadora. Entonces, Sí, claro. en este sentido, yo sí soy optimista, creo que hay experiencias, hay compromisos, hay chicos ahora que están muy tocados por la preservación. Creo que los chicos en este momento saben más cómo reciclar que sus propios padres. Claro. Reconocen muy bien los símbolos de Reciclaje. lo que se recicla, saben de compostaje, o sea, se les enseñan cosas, pero que hay que darles unos fundamentos, unos estímulos y un trabajo coherente y consecuente, ¿sí? Entonces, de todo eso creo que es lo que se debe encargar, pues como todo el sistema educativo, el sistema científico propiamente, las políticas públicas en salud, en educación, etcétera. Es como la coherencia entre todos esos campos. Muy importante, ¿no? Y podría, perdón, maestra Teresita, ¿podría compartirnos alguna experiencia en algún proyecto en el que usted ha trabajado y cómo ha visto esos avances y cómo ha sido la proyección de poder llevar justamente todo esto que estamos platicando a la vida real? Bueno, lo primero, Osvaldo, es que estos procesos no son de corta duración. Como son procesos transformadores, si transformar un hábito es demasiado exigente. Sí, claro. Si yo te digo, come más despacio, cuando llevas 20 años comiendo rápido, eso no es de un día para otro. O porque yo te diga, comer rápido te genera estos y estos y estos problemas, ¿sí? Entonces, si te tengo como paciente, cambiarte un hábito es un asunto que no es de mi interés. ¿Por qué? Porque es un asunto de concienciación, pero además de asumir de acuerdo a las condiciones reales tuyas. Entonces, yo te puedo facilitar la comprensión de eso y las posibilidades de cambio, pero ya el cómo, las metas, el tiempo, etcétera, entonces hay que entender que son de largo alcance. De largo alcance. Claro, porque entonces voy a hablar de un proyecto en el que trabajé 5 años inicialmente en un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, y nos financió un proyecto, mira el alcance. Prevención de la obesidad en escolares para prevenir el cáncer de colon. Una de las cosas que se ha visto por investigación científica en todos los países es que la obesidad está en la base de la gran mayoría de tipos de cáncer, gran mayoría. Quitemos el de piel, quitemos 2 o 3, pero la gran mayoría, y el de cáncer de gástrico, el cáncer de colon, sobre todo hoy por hoy, es el que más está en aumento. Entonces, prevenir una enfermedad crónica como es el cáncer implica trabajar muchos años adelante, Sí, muchos claro. años para poder evitar esa enfermedad. ¿Qué hicimos para poder prevenir el cáncer de colon? Apostarle a prevenir la obesidad, que eso sí lo podemos hacer más a corto plazo. Entonces trabajamos 5 años en una institución escolar, en 2 instituciones escolares en Colombia para buscar prevenir el cáncer de colon. Y eso nos implicó trabajo con docentes, trabajo con padres de familia, trabajo con estudiantes y trabajo con oferentes de alimentos. Es decir, los que ofrecen alimentos en la institución escolar, más todos los oferentes de alimentos a 400 metros de la institución escolar. Porque toda esa cartografía nos dice dónde el estudiante puede ir a contaminarse consumiendo productos Sí, ultraprocesados. claro. Y cómo quienes venden tienen que también ganar, porque ellos dicen, pero si a mí X empresa me da un beneficio por esto que yo vendo, entonces pues hay que también hacerle
la sensibilización, que son sus propios hijos, su propia familia, casi que lo mismo que hay que hacer con el docente. Y también el beneficio social, lo que puede ganar ahí. Entonces, hicimos propuestas y fueron 2 años de educación a profesores, 3 años de educación a estudiantes, a padres de familia, que fueron menos los que asistieron comparativamente, pero con ellos también se hizo el trabajo, y con esos oferentes de alimentos. Los que tienen el kiosco, la tienda escolar, los que llegan con el programa de alimentación escolar, etcétera, que son los que ofrecen, y todos los que están casi que en la puerta del colegio y alrededor. Ese proyecto, digamos, generó varias cosas muy saludables, porque desde los mismos docentes y desde los mismos estudiantes empezaron a proponer acciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo evitar el deterioro? ¿Cómo no comer tanta comida chatarra, por ejemplo, etcétera? Pues la alternativa es que entonces se empezaron a generar huertos. Entonces la huerta escolar, pero la huerta escolar entonces hay que alimentarla, pero hay unos residuos, y entonces esos residuos cómo forman, entonces todo lo que es compostaje y demás, fue generando propuestas. Digamos que con todo eso que veníamos trabajando, se vio la importancia y se vio el cambio en índices de alimentación saludable. Se midió el índice de alimentación saludable antes, durante y al finalizar toda la intervención educativa, y se vio que los aprendizajes daban cuenta de una frecuencia de consumo de alimentos más saludable. Eso sí. El estado nutricional mejoró también. Mejoró, digamos que en ningún momento se agravó hacia obesidades mórbidas o de sobrepeso a obesidad, etcétera. Entonces mejoró. Pero lo más importante, creo que el cambio más grande se dio en que la misma gente empezó a decir, y esto se va a acabar aquí cuando se acabe el presupuesto del proyecto. Y empezamos a generar una apuesta por un equipo promotor de la salud nutricional de la misma institución. Y esa es la que está dando la sostenibilidad. Actualmente. Esa estrategia es la que está permitiendo que el colegio, a través del rector, de la coordinación académica, de 5 profesores, de 5 estudiantes y de 2 padres de familia, mantenga vivo y mantenga toda la secuencia y la sostenibilidad y la proyección del programa, así hoy por hoy no haya financiación. Pero nosotros como universidad estamos allí como un compromiso de apropiación social de conocimiento. Siempre estamos ahí, apoyamos en todo, lideramos, pero ellos son los que están, digamos, como equipo, pendientes de que la salud nutricional en su institución no puede caer. Excelente. Imaginemos que se pudiese replicar en todas las instituciones educativas a nivel mundial. Todo lo que se pudiese lograr, y con el compromiso de los padres, de los maestros, de la gente que vive en el entorno, o sea, se evitarían muchas enfermedades que actualmente están empoderando la vida de muchos humanos. Exactamente. Cuando ya se tiene, ese es el riesgo, un riesgo positivo. Cuando tenemos a una persona consciente y empoderada de su futuro, del de su familia, del de su comunidad, con toda seguridad tenemos unos liderazgos que mueven montañas y que lo único que hacen es buscar, tocar puertas de otros que pueden ayudarles, y eso es lo más importante. Entonces a nosotros, a la Universidad de Antioquia, nos llegan y nos piden y nos dicen y que necesitan. Perfecto, pero ellos ya son los que aprendieron a través de la educación para la salud alimentaria y nutricional, aprendieron que no hay que saberlo todo, hay que saber dónde ir buscando, con quiénes ir tocando, cómo se va abriendo la puerta para lograr lo que se quiere. Y hoy por hoy tenemos incluso derivado de eso, otros proyectos que van haciendo inclusive que esta institución se vuelva en un referente, y tenemos casi que proyectos ya integrados de huertas
con todo lo que implica, porque ya son proyectos integradores. Una huerta posibilita que los estudiantes de primaria, de básica, aprendan de matemática, aprendan de lenguaje, aprendan de colores, de todo tipo de cosas. Y que por allí pase el ciclo de vida de las plantas. Entonces es mucho lo que se aprende. Y que esos proyectos, hoy por hoy entonces, ya los estamos integrando como aulas vivas y como aulas integradoras a otras instituciones, y hay visitas guiadas entre ellas mismas, posibilidades de mejora entre ellas mismas y la misma universidad. Entonces ya nuestro zootecnista en el grupo de investigación es el que está siempre aportando a ayudar a resolver problemas varios que van surgiendo, pero que atienden a la inquietud de los mismos estudiantes, cómo mejorar los sistemas de riego, por ejemplo, de esas huertas, etcétera. Son muchas cosas. Entonces mira que se vuelve en una proyección, y si se invita a los padres a que hagan parte siempre, eso es un remolino de posibilidades para generar asuntos de política pública que se pueden demandar desde los mismos colegios. Qué gran proyecto y qué gran contribución, doctora Teresita, ha realizado en Colombia, y nos encantaría que pudiese llegar a México y que muchos alumnos, muchos padres de familia, todos puedan ver el cambio que se necesita, porque pues sí estamos viviendo momentos bien críticos en la cuestión de la salud alimentaria y los impactos que ha tenido también en nuestro planeta, ¿no? El cambio climático no solamente es consumir productos, sino que conlleva, ¿no?, consumir ciertos productos. Pero, doctora Teresita, ya para finalizar, nos gustaría que nos pudiera compartir algún mensaje especial para los educadores que seguramente nos están viendo, para los nutriólogos lo que nos están viendo, para todo ese equipo multidisciplinario, ¿no?, que también forma parte de todos estos proyectos, que son proyectos extraordinarios, que cambian vidas, que cambian chips, que cambian la manera en cómo el ser humano está viviendo. Porque bien decía, cambiar una cosa que se viene duplicando desde hace 20 años en 5 días, pues suena bastante difícil, ¿no? Pero todo es posible. ¿No? Irrealista, pero es posible, ¿no? El tiempo puede hacer que dentro de muchos años podamos ya nosotros, y deseamos, ¿no?, que muchas instituciones puedan tener esta manera sostenible de tener huertos en las escuelas, de que los alumnos aprendan de la educación nutricional de una manera diferente, como se plantea quizá en algunas y muchas aulas de nuestro país, del mundo. ¿Qué mensaje le daría a cada uno de ellos? Bueno, yo creería que, a ver, lo primero para nutriólogos, nutricionistas y demás, es que los profesionales no debemos trabajar desde nuestra perspectiva. Siempre tenemos que tener claro el contexto, y ese es uno de los criterios de buenas prácticas en educación. El problema, las personas que lo viven, las causas de ese problema, pero también las soluciones las tienen ellos. Y eso parte entonces de entender siempre en contexto todo. Pero ahí va el segundo manejo. Es un asunto complejo. El hecho de que sean asuntos complejos implica que el abordaje debe ser interdisciplinario, ojalá transdisciplinario. No hay forma de que un nutricionista solo pueda resolver un problema tan complejo como es el alimentario y nutricional. No hay forma. Entonces, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad es la que nos permitirá que entre todos los profesionales de distintas áreas, disciplinas, podamos abordar, participar, apoyar a las comunidades que tienen problemas situados histórica y culturalmente. La tercera sería tal vez la más importante, y es la participación. Participación comunitaria, es decir, participación social, activistas, que hay muchos, es solo saber tocar, llegar a ellos, buscarlos, porque esos son los movilizadores de la comunidad, y gente que le cree a los demás. Entonces,
la participación comunitaria a partir de esos padres de familia, por ejemplo. Si no hay padres de familia involucrados, difícilmente cualquier asunto que se lleve a cabo tiene resonancia en el hogar, que es donde se replica el modo de vida, finalmente. Sí. Entonces, creería yo que esas tres premisas las llevaría como prioridad para que asumamos que casi que todos los días con la experiencia he entendido que lo primero es tener posibilidades de cerrar el palabreo interno, que a veces los nutricionistas, los nutriólogos hablamos y hablamos desde lo teórico, pero no desde la vivencia misma. Entonces, saber escuchar, saber comprender la perspectiva del otro, saber acogerla y ponerla a conversar con ese saber científico es supremamente importante. Es decir, escuchar más y callar más. Serían como papeles fundamentales para poder tocar las puertas, tocar aquellas formas e intereses de la gente, con la gente y para la gente. Creo que sería como con lo que cerraría esa pregunta. Excelente. Pues sí, se requiere la participación de todos para poder contribuir cada uno con su granito de arena. Vamos a hacer que todas estas cosas puedan hacerse posible. Pues maestra Teresita, ha sido un placer escuchar toda su experiencia, toda esta trayectoria y todos los proyectos que también vienen detrás. Sin duda alguna nos sentimos muy felices de tenerla en este espacio y esperamos que muchos de los que nos están viendo hayan aprendido algo bien importante, de que para poder llevar a cabo ciertos proyectos se necesita la contribución de todos. Y pues bueno, gracias por marcar esa diferencia en Colombia, gracias por marcar esa diferencia también en muchas partes del mundo. Esperamos que pronto podamos hacer realidades todo eso, ¿no? De que todo eso que sea un ejemplo, esa institución, para que muchas otras puedan empezar a replicarlas y empezar a hacer el cambio que necesitamos en el área de nutrición, pero también en el área de la educación. Gracias, maestra Teresita. Y pues bueno, agradecemos a todos ustedes que nos siguieron puntualmente. No olviden que estaremos subiendo más contenido como este. Y pues bueno, nos despedimos. Gracias, maestra. No, con todo gusto y muchas gracias a ustedes y sobre todo por el servicio social que prestan, ya que esto puede ser visto por miles y que lo que mejor puedan hacer es tomar los punticos que más les sirvan y ponerlos en conversación interna en sus propias casas. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.